Cada proceso, cada compra o cada venta que realizamos en nuestra empresa genera datos. Información muy valiosa que muchas veces se queda engavetada en algún reporte o sistema mientras tomamos decisiones basadas en la experiencia, cuando pudiésemos estar aprovechando todo lo que esos inputs nos pueden decir. El Smart Analytics o el análisis inteligente hace posible, como su nombre lo dice, analizar de una manera provechosa toda esa información que generamos día a día y de esta manera tomar decisiones más certeras que con métodos tradicionales no podemos alcanzar. Pero, ¿qué tipo de empresa se puede beneficiar con esta analítica predictiva? ¿Cómo saber si estoy preparado? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo con nuestro invitado en los próximos minutos. No te vayas. Feliz día, amigos, que les habla Ana Guerra. Junto con Marcela Zapata le damos la bienvenida al podcast La Transformación Empresarial de Era Consultant. Somos la primera red internacional de empresas de consultoría multiespecializadas donde conectamos necesidades empresariales con los conocimientos y experiencias de especialistas en diferentes áreas. Nuestra experiencia como consultores por más de 15 años y presencia en 12 países nos ha permitido experimentar el gran cambio que ha dado el mundo en los últimos tiempos y los retos a los cuales se enfrentan las empresas en esta adaptación. En este podcast queremos ofrecerte tips y herramientas sobre las nuevas tendencias en la transformación empresarial. Antes de comenzar, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro podcast. También puedes buscarnos en LinkedIn como Era Consultant y en nuestra página web eraconsultant.com. Ahora sin más, comenzamos. En el episodio de hoy estaremos conversando acerca de un tema muy interesante con uno de nuestros aliados. Hablaremos de los retos en el sector de logística y cadena de suministros y cómo las empresas de Latinoamérica pueden apalancarse en la analítica y la ciencia de datos para enfrentarlos. Nuestro invitado es Cristian Ramírez, él es director ejecutivo de Black Andes Analytics. Él se ha desempeñado como Managing Director and Principal Consultant en End-to-End Analytics y participó en proyectos de analítica avanzada en cadenas de suministro en distintas industrias, pronósticos de demanda, reaprovisionamiento, optimización de inventario, pricing y promociones. Cristian posee varios grados académicos y certificaciones, entre las que podemos destacar Executive MBA en el IAE Business School en Argentina, MicroMasters en Supply Chain Management en MIT, Massachusetts Institute of Technology. También está con nosotros para la entrevista nuestra directora Marcela Zapata, así que le doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, Ana. Buenos días, Marcela. Un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, Cristian, mucho gusto, qué bueno que estás aquí, estamos súper contentos, la verdad, porque es un tema muy interesante en todo este tema de la transformación empresarial. Hemos venido hablando de diferentes aristas. Primero dimos una arista general que es la transformación empresarial, hablamos desde el punto de vista de tecnología, hablamos desde el punto de vista del talento, desde los procesos, desde el cambio, todo lo que tiene que ver con liderazgo. Y acá contigo hay un punto súper importante que es toda la parte de análisis de datos, que no está considerado muchas veces dentro del radar de los gerentes, directores o las personas encargados cuando quieren hacer parte de llevar a su empresa a otro nivel. Y por eso te hemos invitado para que nos cuentes un poquito sobre qué es todo eso de análisis de datos, que nos des aquí una visión y nos enseñes desde qué punto lo debemos ver y vamos conversando un poco sobre lo que ustedes hacen y sobre los nuevos retos que nos tenemos nosotros como directores de empresas ante las organizaciones para ser mucho más rentables, eficientes y poder tomar decisiones acertadas. Entonces me gustaría saber, Cristian, un poco sobre ustedes, sobre el análisis, sobre los retos que están teniendo en este momento las empresas aquí en Latinoamérica, en todo este campo, sobre todo en la parte de planificaciones, de ventas, de inventario, todo lo que tiene que ver con logística, distribución, o sea, todo lo que tiene que ver con esta planificación en la cadena de suministro. Ok, bueno, a ver, nosotros como Black Andes aplicamos ciencia de datos a los procesos de cadena de suministro, ¿sí? En todo el proceso de cadena de suministro uno va tomando decisiones constantemente en compras,
en distribución, en definir los inventarios. Y muchas de esas decisiones se hacen en función a experiencias pasadas o a alguien definió algo arbitrariamente, ¿no? Entonces, nuestra cuota de valor que tratamos de agregar en las empresas es decirles que esas decisiones se pueden tomar usando la información existente histórica, ¿no? Así, utilizando análisis de datos para generar valor, ¿no? Y como este caso tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de pronóstico de demanda, en el tema de inventarios, de distribución, optimizar planes de producción, a la hora de hacer descuentos para promociones. Entonces, la idea es que uno pueda sacarle, digamos, ese valor máximo a la información aplicando algoritmos un poquito más sofisticados y sobre todo buscar más valor, ¿no? Que es lo que las empresas ahora en crisis necesitan, ¿no? Cosas que hacemos con mucha frecuencia es ayudar a las empresas a evaluar mejor o a generar mejor sus pronósticos de demanda, ¿sí? Reduciendo los errores de los pronósticos, ya que estos errores van a repercutir en tener menos inventario, ¿no? En aumentar un poco las ventas. Entonces por ahí va el tema, ¿no? Cuéntame un poquito, Cristian, que pena te interrumpo, porque dices algo súper bueno y hacer todo este tipo de pronósticos y estamos hablando de Big Data. Pero, ¿qué es Big Data? O sea, ¿qué tipo de empresas pueden hacer este tipo de pronósticos si yo soy una empresa mediana o soy una empresa grande o una empresa pequeña? ¿Quién puede trabajar con la data que tiene? Buena pregunta. Eh, a ver, el tema de Big Data no es algo que lo tengan todas las empresas. Hay empresas que son más pequeñas o por la industria en las que les toca participar, tienen poca data. Nosotros, más que Big Data, que es bueno cuando hay, creemos en lo que es Big Analytics o Smart Analytics, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que está en Internet, no sé, tipo estas empresas como Rappi, Uber, obviamente tienen data de todos sus usuarios, pueden capturar preferencias y mucha información y tomar decisiones en base a esa información y es genial y deberían hacerlo. Pero hay otras empresas que no están tan metidas en el mundo digital, que tienen información suficiente para poder generar valor. ¿Okay? Entonces, el problema no es la data muchas veces, sino es la analítica con la que utilizan esa data. ¿Sí? Entonces, acá como que se puede democratizar esto y no solo al ser una empresa mediana o pequeña, resignarse a decir que porque no tienen Big Data no van a poder aplicar Big Analytics o Smart Analytics. ¿No? Entonces, hay un paradigma que hay que romper y se puede hacer, se puede hacer. Ok, entonces estamos hablando que podemos aplicar en todo tipo de empresas. Y aquí viene una pregunta que puede sonar obvia, pero a veces no es tan obvia y ya nos ha pasado. Lo importante es tener la data, o sea, lo importante es tener los registros, porque a veces estamos pensando que yo me compro un Ferrari, como lo he visto ya en algunos podcasts, creo, pero si no sé manejar, pues el Ferrari finalmente no me sirve para nada. Entonces, ¿cómo es un proceso con ustedes? ¿Dónde identifican ustedes, o yo como organización, qué me debería preguntar para decir, a mí me sirve un producto de análisis de datos porque estoy en este momento? ¿O qué debo de hacer para prepararme para poder tener información realmente confiable, fidedigna? Pero antes ¿qué debo de tener en la organización como tal? Claro, recuerdo hace podcasts anteriores se hablaba de la transformación digital, entonces a veces las empresas afrontan esto como un proyecto muy grande, obviamente eso tiene que venir de abajo hacia arriba, o sea, el CEO tiene que definir una estrategia, digamos, de convertirse en una empresa que se maneje que sea data driven, como se dice, ¿no? Entonces ahí hay un cambio puede ser muy grande porque hay que buscar una plataforma, una arquitectura determinada. Entonces ese puede ser un proceso, es viable, pero va a depender mucho de los recursos que tenga la empresa, de la visión y el impacto. Entonces eso es algo que deberían hacerse como que un plan estratégico de mediano largo plazo. Sin embargo, también se puede empezar, digamos, con lo que llaman en Estados Unidos los low hanging fruits, o sea, las cosas rápidas, ¿no? Entonces ahí
uno puede comenzar a explorar. Lo que yo hago siempre, por ejemplo, voy a una empresa y veo, ok, cadena de suministro es lo mío. Dame un estado de ganancias y pérdidas de los costos de la cadena. Veo los costos de la cadena y digo, mira, tienes mucho inventario, tienes mucho costo de transporte, tienes mucho costo de distribución, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se están tomando las decisiones aquí? Y así es como yo entro a ver oportunidades en esa empresa. Acá alguien está comprando de más, o acá alguien está tomando decisiones de inventario que no son las adecuadas. Entonces, esa es una manera de entrar, ¿no? En paralelo con todo esto, que es más estratégico, pero hay que hacer low hanging fruits, hay que cosechar cosas rápidas que generen ROI rápido para que ese ROI, bueno, pague toda esa estrategia de convertirse en una empresa posteriormente data driven, ¿no? Es así como yo lo veo. Ok, o sea, definitivamente el tema de datos es muy importante en las organizaciones. eh, Ir construyendo, ir para poder después cosechar y que pueda obtener resultados. No necesariamente necesito tener todo listo, pero sí podemos ir poco a poco, paso a paso. Y ustedes nos ayudan y cuando hablamos, ustedes o en el mercado se encuentra en que cuando hablamos de datos, es qué hago yo con esos datos para tomar mejores decisiones. Y cómo, te hago una pregunta, Cristian, porque me llama la atención y es, ¿cómo ves esto en los próximos 5 años en Latinoamérica en relación a cómo está hoy? Bueno, yo creo que cada vez los datos, como se suele decir, van a tener más valor. Las empresas que vayan por este camino son las que van a hacerse más fuerte y van a generar esta ventaja competitiva con sus pares. Eh, yo veo ya grandes empresas, para poner como un ejemplo, empresas de, digamos, grupos de bancos, de seguros, o empresas que son dueñas de otra vez otras empresas de distintos rubros, que van armando lo que le llaman los COE, los Centers of Excellence en analítica, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas obviamente tienen los recursos para contratar especialistas, ¿no? Los consolidan, les van explicando un poco cómo se manejan las empresas del grupo y van comenzando a generar, digamos, mucha automatización, mucha optimización para tomar decisiones en los procesos de estas distintas empresas, ¿no? Ahora, eso es, digamos, lo que ya hay empresas, por lo menos lo que he visto en Perú, que ya están haciendo, ¿no? Grupos empresariales grandes están en ese camino. Ahora, uno tiene que ver cuál es la realidad del tamaño de su empresa e ir incorporando esos skills de a poco, ¿no? Como te comentaba, uno cuando mira su área de tecnología, yo suelo clasificar la parte de analítica en tres grandes zonas, ¿no? La analítica descriptiva, donde básicamente respondo a la pregunta qué es lo que pasó, y generalmente son todo lo que es reporting, ¿no? Charts, pie, o sea, puedo responder todo lo que pasó hasta ayer, de distintas maneras, mostrarlo de la mejor manera y voy a sacar insights valiosos y voy a poder tomar decisiones, sí. Ese skill sí lo puedes encontrar con seguridad en casi todas las empresas, ¿no? Esa es una parte de la analítica como yo lo veo. Una segunda parte es la analítica predictiva, ¿sí? Que ya los skills, ya no necesariamente todas las áreas de TI tienen estos skills de analítica predictiva, donde ahí el ejemplo por excelencia son los pronósticos de venta, pero ese es un ejemplo. Yo puedo predecir también los costos en función de muchas variables, puedo predecir la fuga de clientes, puedo predecir el default que me haga alguien con una tarjeta de crédito. Entonces, ahí entran otros skills para analítica predictiva, que lo que me va a responder es qué es lo que va a pasar, ¿ok? Y el tercer nivel de la analítica es la analítica prescriptiva, donde ahí la respuesta ya no va a ser ni qué es lo que pasó, ni qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que yo debería hacer para lograr un objetivo. Esta última es la que genera más valor, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, por ejemplo, cuál debería ser mi política de inventario si estoy restringido por un almacén que ya no me queda más? O cuánto debería ser mi política de inventario si tengo solamente tanto dinero, o cuál debería ser el descuento promocional que yo haga para tal o cual producto si necesito un ROI de tanto. Entonces, esas respuestas te la da la analítica prescriptiva. Entonces, ahí hay mucho más valor y generalmente la analítica prescriptiva se basa en modelos predictivos. Entonces,
Ya estos dos últimos escalones, ya muy pocas empresas tienen estos skills y es lo que van a ir de a poco incorporando dentro de los skills tecnológicos de la empresa como parte de ese gran proceso de transformación digital, ¿no? Y eso es un poco lo que yo veo, o sea, de a poquitos van a ir las empresas yendo para allá. Ahora, esos skills se pueden lograr a través de comprar softwares o a través de generar una cultura a la interna donde se arme y no se vea raro que como hay un equipo de contabilidad o un equipo de finanzas, haya también en el futuro equipos de analítica, ¿no? Donde tengan funciones claras y estén constantemente optimizando, buscando nuevas maneras de optimizar los procesos, mejor tomar mejores decisiones y eso, ¿no? Yo creo que eso sí se está viendo en este momento y como dices, va a ser poco a poco y seguramente en el mediano plazo ya va a ser muy, muy normal. Es un proceso que estamos teniendo las empresas. Y ahora que hablabas y contabas un ejemplo, a mí me gustaría que me contaras ejemplos de qué se puede lograr, qué proyectos dices, miren, este resultado qué interesante, no tenemos que mencionar el cliente obviamente, pero sí que nos cuentes como para traerlo a la realidad y decir, y las personas que nos oigan de pronto poder decir, esto me puede ayudar o esto es lo que yo necesito o lo traigo a la vida real realmente. Ok, a ver, lo que te puedo contar, nosotros hacemos analítica en cadena de suministro, sin embargo, hay como que dos o tres cosas que es lo que más hacemos. Uno es lo que es pronósticos de venta o planeamiento de demanda, donde generalmente ayudamos a las empresas a tomar con su poca o mucha historia o data que tengan de lo que venden, tratar de ayudarlos a tomar mejores decisiones para hacer un pronóstico, ¿no? Y generalmente el resultado que nosotros generamos es reducir el error de pronóstico. Ese error de pronóstico va a impactar principalmente en tener menos inventario, ¿no? Si yo no tuviera error de pronóstico, si el error de pronóstico fuera cero, mi inventario tendría que ser muy cercano a cero. Entonces hay una relación directa entre el error y la cantidad de inventario. Entonces, lo que las empresas muchas veces les cuesta identificar es cómo, cómo mantener esa relación, ¿no? O saben que tienen error, tienen que tener inventario, pero esa relación exacta como que a veces no la ven tan clara, ¿no? Entonces nuestro valor es como que ayudarlos a tener menos error y a la vez identificar ese nivel de error, cuánto inventario pueden tener, ¿no? Eso es algo que trabajamos mucho y lo hacemos usando simulaciones, haciendo análisis de escenarios. Ese es un ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos con clientes en retail, cadenas de farmacia, donde han podido reducir también por tomar mejores decisiones de cuánto inventario tener, muchos días de inventario, que al final eso es capital de trabajo, eso va al bottom line directo porque es plata que no se está quedando parada, ¿no? Eso se puede hacer con mucha facilidad. Hemos tenido oportunidad de hacer proyectos más sofisticados, donde hemos, por ejemplo, ayudado a empresas de manufactura a, digamos, optimizar sus planes de producción, ¿no? Este caso es muy bueno porque eso ya es un nivel un poquito más complicado, es analítica prescriptiva. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una gran complejidad a la hora de definir tu plan de producción o un programa de producción, tienes muchas máquinas, muchas restricciones, problemas de capacidad y todo eso, generalmente el analista que está haciendo todo eso va a ser todo, se demora un montón en generar un solo plan o un solo programa porque tiene que cuadrarle todo. Entonces tienes a una persona haciendo 4 horas un trabajo y cuando acaba probablemente alguien le dice, oye, hay que priorizar esto, o hay que sacar esto, o se paró una máquina, entonces te vuelves loco, ¿no? Entonces todo ese trabajo se puede automatizar y se puede optimizar. Entonces ya el trabajo del analista no va a ser estar esas 4 horas armando ese rompecabezas todos los días o cada semana o cada vez que hay un cambio importante, sino que si tú planteas bien un problema de ese tipo, el analista lo que va a hacer obviamente hay un proceso previo muy complejo y de mucho trabajo, pero él va a generar escenarios. ¿Qué pasa si quiero minimizar el costo de la producción? Aprieto un botón, genero un plan de producción, el cual minimiza el costo de producción.
Ya, ese es un escenario que tiene un nivel de servicio, un cumplimiento de nivel de servicio, un cumplimiento de unos quiebres, un costo, un throughput, lo que sea. Ahora, quiero hacer la optimización para maximizar el nivel de servicio. Aprieto otro botón, genero otro resultado. Y así puedo tener 3, 4 soluciones que se generan en 5 o 6 minutos. Y después el analista lo que va a hacer es evaluar los 4 o 5 escenarios y ver, no, mira, según la coyuntura actual de hoy día, la empresa nos conviene ir por minimizar los costos. Este es el plan que vamos a trabajar esta semana y lo comunica al resto y se ejecuta. Entonces, el valor del analista ya no es armar rompecabezas, sino analizar, trabajar con data, con escenarios, ¿no? Entonces, eso ya yo creo que es un gran valor y puntualmente en este caso genera un impacto fuerte en el estado de ganancias, ¿no? Porque al final supply chain muchas veces genera mucho costo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los clientes donde voy que capaciten mucho a sus equipos porque generalmente las personas que están cumpliendo las labores de supply chain muchas veces son entry level. Ellos tienen la billetera de la empresa, están gestionando inventarios, haciendo órdenes de compra, distribuyendo, y eso es costo, costo, costo. Entonces, si esa gente no está bien preparada, formada, no te digo en analítica, sino también la parte de procesos y con conceptos sólidos y todo bien, hay mucho, es como que está goteando ahí también, ¿no? Entonces, eso también hay que cuidarlo, ¿no? Sí, lo que dices es súper interesante, sobre todo porque pues lo que primero necesitamos en todo este proceso de transformación empresarial es que la empresa sea mucho más sólida, que pueda tener unos procesos más maduros, que podamos responder a las necesidades del mercado que ha cambiado, pero finalmente que seamos rentables. Entonces, el poder aprovechar los datos que hemos construido durante años, un periodo de tiempo importante, y el que los tengamos ahí, pues me va a hacer tomar mejores decisiones para ser mucho más óptimo y optimizar mis recursos en todos los sentidos, porque hablabas del analista que se pasa mitad o más del mitad del tiempo haciendo un trabajo operativo que finalmente con un buen programa lo puede hacer mucho más rápido y él dedicarse a lo que es, a analizar para la toma de decisiones. Entonces, igual aprovechar esa predicción de datos y esos pronósticos de ventas o de inventarios me va a permitir a mí optimizar mis recursos, comprar menos, manejar menos inventarios como tal, que tenga más rotación. Cristian, pero tengo una duda. ¿Esto le aplica a qué tipo de sector? ¿A todos los sectores o hay unos más susceptibles que otro? Y otro de los puntos es, ¿a qué tipo de empresa? ¿Solo las empresas grandes, medianas o finalmente a todas? Yo creo que acá esto es muy democrático, ¿no? O sea, acá esto está transversal a todas las industrias y todos los tamaños, ¿no? Va a depender mucho, y acá voy a retomar un poquito lo que estuviste diciendo. Esto es importante, tener un equilibrio cuando uno entra a un proyecto de analítica. Y lo primero que tenemos que hacer es como que medir el grado de madurez, ¿no? A veces me ha tocado hacer proyectos de analítica que con buena voluntad la empresa quiere hacer ese paso, pero sus procesos no están muy fuertes. Entonces, ahí es como más trabajo para mí porque yo tengo que un poco fortalecer ese proceso primero y decir, ok, muchachos, acá esto es así, esto no es así, yo les sugiero hacer esto, esto, y sobre eso puedo construir toda la parte de toma de decisiones, ¿no? Me ha pasado en compras, en definición de pronósticos, en políticas de inventario, o sea, a veces eso genera un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, y tiene que haber un poco de equilibrio entre la parte del proceso, qué tan entrenados están en el proceso los participantes, la parte analítica y también la tecnología donde se van a hacer repetitivos estas dos cosas, ¿no? Ahora, sobre las industrias, esto puede ser para retail, puede ser empresas de bienes de consumo. En retail, por ejemplo, lo que hemos visto más, o sea, retail, el gran problema desde mi punto de vista de retail es cuando tú tienes una cantidad, imagínate, de unos 400 puntos de venta y manejas 1000 o 3000, 5000 SKUs, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a mis clientes es,
tienes que estimar a nivel SKU punto de venta. Y miren, estás loco. O sea, si multiplicas 400 por 1000 te sale una barbaridad. Y por día, o sea, nadie va a estar haciendo ese trabajo de hormiga, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la analítica a ayudar eso, ¿no? Ayudarte en hacer esos cálculos y a tomar decisiones a ese nivel, porque en retail las decisiones se toman a nivel de día, no a nivel de meses. O sea, en retail tú pierdes la guerra si es que no abasteces en el tiempo que un centro de distribución le abastece a su punto de venta. Ahí hay 3 días de lead time y tienes que abastecer exactamente lo que vas a vender en los siguientes 3 días, más 7 más de periodo de revisión. Tú tienes que cubrir tu demanda de los siguientes 10 días. Si tú haces tus pronósticos a nivel mes, ¿cómo tomas decisiones a nivel día? Entonces, eso a veces, eso me suelo verlo con mucha frecuencia. Entonces, algunos hacen, el mes entre 3 ya tengo 10 días. Sí, pero ¿qué pasa? En el mes hay estacionalidad entre los días de la semana, hay un feriado ahí, la demanda sube. Entonces, si tú no mapeaste eso, ya vas perdiendo y puedes quebrar o puedes tener exceso, ¿no? Entonces, acá el diablo está metido en los detalles, o sea, en los detalles donde se gana la guerra y bueno, con una buena analítica que pueda soportar todo eso. Yo creo que es súper claro, o sea, toda la analítica sirve para tomar decisiones y esas decisiones están basadas en la información real. Y es tan real que ahora toda esta inteligencia artificial funciona en base en el análisis de datos que nosotros mismos le damos al sistema cuando hacemos una exploración de una página, hasta cuando hablamos, que uno dice, pero ¿cómo es posible si acabe de pensar esto y ya por qué me sale acá? Pues eso es el resultado de los datos que tienen, ya sabemos el comportamiento, ya saben cuál es la pizza que nos gusta, ya, o sea, ya todo está ahí. O sea, ya lo construimos, ya está, lo que hicieron es analizarla bajo programas y parámetros que son los que ustedes hacen. Para ir finalizando, Cristian, hay unos puntos que tocaste muy claro que a mí me quedan y es, llegamos a las organizaciones y pensamos y a veces se piensan que los procesos no son tan importantes y que el registro de la información no es tan importante y terminamos dependiendo de las personas. Y cuando ya queremos pasar a un segundo nivel de profesionalización o de madurez un poco más avanzado, les toca a los terceros decir, no, pero dígame cuál es la regla del negocio, dígame dónde está el dato, dígame cuál es la proyección, y el proyecto se para, entonces a veces se le echa la culpa, es que esa herramienta no me funcionó, esa herramienta no sirve, y no es necesariamente así, o sea, no estaba preparado, como le decías, y les toca hacer un trabajo adicional, que no está mal hacer el trabajo adicional, solo que definitivamente ese no era el alcance, por ende, como no es el alcance, pues no sabemos si se logra el resultado completo. Eso creo que es una grandísima enseñanza para todos acá, porque lo he oído reiteradamente en todas las áreas que estamos trabajando. Es súper importante que la organización tenga un nivel de madurez y que sepa que eso que a veces vemos y lo dejamos a un lado del proceso, de la gestión, de cómo lo hago, dónde está mi oportunidad de mejora, es crucial para el resto de las cosas. Y lo otro es que conocer los datos, como lo has venido mencionando, es suprema y registrarlos, o sea, registrar esos datos es súper importante para que la empresa pueda tomar decisiones y ser un poco más rentable. ¿Qué otra conclusión me dirías que de todo esto que hemos hablado que es súper importante? Sí, bueno, eso que has dicho me ha pasado, ¿no? A veces el conocimiento o la experiencia de un negocio está en la cabeza del dueño o de alguna persona fundamental, y lo que tiene esa persona en verdad es una manera de tomar decisiones en su cabeza, ¿no? Porque tiene 40 años de experiencia. Entonces, él tiene en la cabeza lo que nosotros llamamos una heurística, ¿no? Él sabe si sube el precio acá, toma acá, si viene más acá. O sea, él en su cabeza, por la experiencia que tiene un modelo al cual ya le sale por natural qué decir, qué hacer, cuánto producir, cuánto sea. Entonces, esas personas suelen ser, como tú bien dijiste, cuellos de botella, y lo importante es que eso que tiene en la cabeza sea, digamos, distribuido entre el equipo o pueda ser puesto en algún algoritmo que ayude a todo el equipo a tomar decisiones y no dependa de esa persona, porque el día que se va a ir todo el know-how, ¿no? Eso es un cáncer también de las organizaciones porque el know-how se va yendo. Si tú tienes una empresa con mucha rotación,
se va y vas a ver que la persona nueva que entra va a cometer los mismos errores que se cometieron hace 2 años porque el que se fue se llevó ese aprendizaje. Entonces, documentar los procesos es muy, muy importante. Yo no estoy mucho por ese lado, pero sí lo necesito, ¿no? Porque, o sea, yo no puedo ir a una empresa y, o sea, me va a costar más. Entonces, es como que tengo que a veces ponerme el sombrero también de quien hace procesos y ayudar, ¿no? Para poder avanzar, si no, no puedo. Bueno, Cristian, súper interesante toda esta información. Creo que hace parte de una parte muy importante de la transformación empresarial desde el punto de vista digital, pero es que lo digital abarca realmente lo que hacemos en el día a día, no digital, por decirlo así. Lo que hacen ustedes como Black Andes Analytics es súper interesante y creo que hay muchas oportunidades para las organizaciones, pero sobre todo para entender que todo es una cadena, que no es necesariamente una herramienta, no es necesariamente un producto, sino que es una cadena que se va construyendo de diferentes eslabones. Te agradecemos por estar acá. Seguramente nos vamos a ver muy pronto porque hay mucho más de qué hablar en todo este tema y cómo unimos lo analítico con las ventas, que es lo que nos preocupa ahora y lo que más nos está inquietando de cómo vender más, de cómo hago yo ser mucho más rentable o si estoy vendiendo, cómo hacerlo mucho más óptimo. Y bueno, y por acá súper bienvenido a la red de ERA, como siempre. Cristian es un aliado de la red, lo pueden contactar a través de nosotros perfectamente, donde la solución es muy integral. Bueno, gracias por la oportunidad y quedamos atentos a seguir conversando y bueno, a mí me encantan esos temas de transmitirlos y así que nada, quedo atento a otra invitación de ustedes. Gracias. Seguro que sí. Aquí cuando hayan muchos temas más y tú nos digas tengo este tema, los micrófonos están súper abiertos. Listo, gracias Ana, gracias. Chao, hasta luego. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho nuestro contenido y te haya sido muy útil para toma de decisiones. Te invitamos nuevamente a suscribirte al podcast para que no te pierdas los próximos episodios. ERA Consulta, la verdadera red de consultoría. Hasta luego.